Dos guerras mundiales. Corea, Vietnam, Irak. En los últimos 100 años, Estados Unidos ha participado directamente en más de una docena de guerras y conflictos. ¿Pero hay alguna otra guerra que pudieran estar ocultando al público? ¿Una que continúa hasta ahora? ¿Una supuesta amenaza que el gobierno lleva negando más de un siglo? ¿Una guerra contra un enemigo extraterrestre? The recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Estados Unidos podría estar librando su guerra más influyente y letal de todos los tiempos contra el mayor enemigo que ha tenido jamás nuestro planeta. Acompáñenos para conocer las batallas reales que pueden demostrar que el próximo gran conflicto será una guerra de los mundos. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 1941. Japón bombardea Pearl Harbor y gran parte de los buques estadounidenses son destruidos. Por primera vez, Estados Unidos sabe lo que supone ser atacado por una potencia extranjera en suelo propio. Pero, aparte de la historia que todos conocemos, sucede algo más. Algo aterrador. Cuando entramos en la Segunda Guerra Mundial, se temía un ataque similar al de Pearl Harbor en Los Ángeles. Temían ser los siguientes. Los Ángeles, California, 1942. A primera hora de la mañana, la ciudad despierta con un apagón inesperado. Las sirenas empiezan a sonar. Los ciudadanos saltan de la cama y corren a la calle para ver una nave en el cielo sobre Los Ángeles. Una incursión de un objeto que podría no ser humano. Nadie sabía qué era ese objeto no identificado. Los militares intervinieron e hicieron lo que mejor se les da. Intentaron derribarlo. Los militares acudieron a la zona e iluminaron el objeto con grandes focos para intentar derribarlo. Las tropas de Fort MacArthur dispararon más de 1.400 proyectiles antiaéreos contra el objetivo volador no identificado que iluminaban los focos militares. Pero el objeto no cayó. Daba igual lo que los militares lanzaran al objeto. Era imposible penetrar su escudo protector. No podían derribarlo. Aquello se llamó la Batalla de Los Ángeles por un motivo. Cayó metralla, se produjo un apagón que sembró el pánico. Murieron 5 personas. Fue algo gordo. Estábamos en guerra. De repente, en medio del fuego antiaéreo, la nave retrocedió sobre el Océano Pacífico y desapareció. ¿Una nave alienígena sobrevoló Los Ángeles aquella noche? ¿Por qué no pudieron destruirla? Incluso ahora hay quien dice que aquello nunca pasó, que a la gente simplemente le entró el pánico. Se equivocan. Que vean los titulares de Los Angeles Times de febrero de 1942 con fotografías del suceso. Era un objeto real. Esta fotografía de Los Angeles Times del día siguiente podría ser prueba suficiente de que el ovni que trató de invadir la ciudad el 25 de febrero de 1942 no era de este planeta. Si nos fijamos en esta foto, vemos claramente un gran objeto redondeado y brillante. También vemos los focos que lo iluminan desde diferentes ángulos y la munición estallando a su alrededor. Es una fotografía increíble que muestra claramente un objeto volador desconocido. La mejor explicación que tenemos es que se trataba de una nave extraterrestre. Pero la teoría de la invasión alienígena no fue respaldada por el gobierno estadounidense. Al menos no públicamente. El ejército no pudo identificar la naturaleza del objeto, pero tenían que dar una explicación al público. ¿Qué hicieron? Decir que era un globo. Dispararon tanta munición contra aquel objeto y no lo dañaron. Ese tipo de globo ni siquiera existe hoy.
A pesar de los argumentos de incontables expertos sobre la imposibilidad de que un globo soportase tal ataque, el ejército sigue ciñéndose a esa explicación hasta el día de hoy. Las exigencias de una explicación lógica chocan con el silencio del gobierno. En 1947, Truman firmó la Ley de Seguridad Nacional que ocultaba sucesos de este tipo y futuros incidentes con ovnis del ojo público. La batalla de Los Ángeles fue solo el comienzo de lo que algunos consideran un conflicto que ya dura varias décadas entre extraterrestres y Estados Unidos. El siguiente suceso de la historia estadounidense de los ovnis acabó con la tapadera del encuentro alienígenas-ejército más conocido de todos los tiempos. A continuación en Teorías de la Conspiración. La batalla de Los Ángeles en 1942 demuestra a todo el mundo que el contacto con los extraterrestres no solo es posible, sino que ya ha ocurrido. El incidente no fue más que el comienzo de una supuesta conspiración para ocultar el conflicto entre Estados Unidos y los invasores alienígenas. Pero nada podría haber preparado al país para el encuentro entre extraterrestres y militares más público de todos los tiempos. Archivo clasificado. Roswell. Roswell, Nuevo México. Una pequeña población en el desierto donde viven los hombres y mujeres del cercano aeródromo militar. A primeros de julio de 1947, envían tropas de la base a investigar un misterioso accidente ocurrido en el desierto. Supuestamente, el lugar se acordona rápidamente, pero no antes de que soldados, bomberos y lugareños vean lo que parece ser un ovni estrellado y sus ocupantes muertos. Pero, ¿son ciertas estas historias? Justo después del accidente de Roswell, Nuevo México, los militares admitieron públicamente que habían capturado un platillo volante. La prensa publicó la noticia. En la radio no se hablaba de otra cosa. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Rápidamente se emitió un comunicado oficial aplastando los rumores del ovni y argumentando que era un simple globo meteorológico. Pero las declaraciones de las personas que estuvieron allí, como el sargento jubilado Frank Kaufman, dicen todo lo contrario. En ese momento supimos que no se trataba de ningún avión ni un misil. Su tamaño era de unos 7,5 metros. Estaba abierto por la mitad y había un cuerpo casi fuera del aparato. Cuando nos acercamos, vimos que había 3 más dentro. Entonces informamos por radio para que trajeran un camión, un remolque y una grúa que pudieran llevarse aquel aparato. Algunos testigos civiles también han hecho públicos sus testimonios de una tapadera gubernamental. Frankie Rowe, por entonces una niña, recuerda una visita de oficiales de la base aérea. Me dijo, quiero que sepas que nunca has estado allí. Yo no entendía lo que quería decir, pero le dije, sí, estuve. Me dijo, no, no estuviste. Y le dije, sí, estuve. Entonces me dijo, métete esto en la cabeza, no has visto nada, no has estado allí, no sabes nada. Este desierto es enorme, podríamos llevaros allí y nadie encontraría nunca vuestros cuerpos. Quedaríais reducidos a huesos y nadie sabría nunca qué os ha pasado. Entonces le dije que nunca hablaría de ello. Este documento del FBI de 1950 demuestra que no solo se recuperó un platillo volante en el desierto de Nuevo México, también había 3 pequeños cuerpos dentro del aparato vestidos con atuendo metálico. ¿Sabían los militares que el platillo volante era supuestamente una nave de otro planeta? De ser así, ¿qué hicieron con los restos recuperados? Este es el hangar 84.
donde fueron trasladados los cuerpos y el aparato accidentado. Había mucha actividad en esta zona. Dentro del hangar, en el techo había un enorme foco que iluminaba los restos del platillo y los cuerpos tendidos en el suelo. Había 5. Pusieron un cordón de policías militares para evitar que la gente se acercara demasiado. ¿Qué sucedió tras el accidente de Roswell? Por un lado, se encubrió el suceso y permaneció así durante los siguientes 31 años, pero sucedieron otras cosas. En las décadas siguientes, la tecnología militar estadounidense fue desarrollándose rápidamente. Cohetes más rápidos, maquinaria más sofisticada. En menos de una década, Estados Unidos puso a un hombre en el espacio. 20 años después de Roswell, un hombre caminó por la Luna. Muchos creen que estos avances son la prueba fehaciente del conocimiento de tecnología alienígena que posee Estados Unidos. En los años posteriores al incidente de Roswell, los avistamientos se multiplicaron. Pero la prueba más aterradora apunta a lo impensable. Una fuerza alienígena hostil que se estrelló en nuestro planeta y combate a nuestro ejército. A continuación, el combate más intenso entre hombres y alienígenas de la historia, narrado por el único hombre que sobrevivió. La batalla de Los Ángeles, el ovni que se estrelló en Roswell. Cada uno de estos sucesos aportó pruebas desconcertantes de un intento de invasión alienígena en Estados Unidos. Pero hasta hace poco no fuimos conscientes de hasta qué punto se tomó en serio el ejército esta amenaza alienígena. Archivo clasificado, protocolo de actuación de la Fuerza Aérea 10-206. En 2011, una fuerza irrefutable de la preocupación militar por los ovnis es descubierta en los archivos de la Fuerza Aérea estadounidense. La prueba es un protocolo de actuación conocido como 10-206. En sus páginas se incluyen instrucciones para el personal militar sobre cómo informar de un ovni. No se trataba de un manual de los años 60 o 70, sino actual. Y es una prueba innegable de que el ejército sigue investigando activamente los archivos y los avistamientos de ovnis. Eso es algo muy significativo, porque se contradice totalmente con lo que ellos quieren que creamos. El protocolo 10-206 podría ser la evidencia que expone una amenaza alienígena de la que el gobierno estadounidense es y ha sido consciente desde hace más de 60 años. Archivo clasificado. El Pacto Presidencial Alienígena. Palm Springs, California. En 1954, el presidente Eisenhower está de vacaciones cuando, de repente, la noche del 20 de febrero, desaparece para luego informar de que había acudido al dentista. Una historia que rechazan muchos partidarios de la teoría de la conspiración. Testigos que decidieron hablar décadas después afirman haber visto a Eisenhower cerca de la base aérea de Edwards. Todo ello en un intento de reunirse cara a cara con los líderes de una avanzada raza extraterrestre. Los testigos afirman que los extraterrestres reclamaron la presencia de Eisenhower para llegar a algún tipo de acuerdo. Se dice que el Tratado de 1954 incluye lo siguiente: la humanidad obtiene el uso de tecnología alienígena. Los extraterrestres obtienen humanos para hacer experimentos, muchos de ellos mujeres y niños. Es un relato corroborado por múltiples funcionarios, incluido el exgeólogo gubernamental Phil Schneider. Eisenhower signed a pact with the known alien species of the time. There were 3 at the time. And said that we're going to deal in high technology, but you can take a few head of cattle and a few human beings and you can experiment on them. It's unthinkable. It's stuff straight out of the Nazi death camps. Según Schneider, los experimentos con seres humanos se llevan a cabo en una base secreta situada a más de 3 kilómetros bajo el desierto, en Dulce, Nuevo México. I was involved in building a base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory, on the southwest part of the Archuleta Mesa.
We built an underground facility, a better part of 3 cubic miles, hollowed out underground. Según los informes, la base tiene 7 plantas subterráneas. Cada una tiene mayor nivel de seguridad que la anterior. En las más profundas es donde supuestamente los investigadores alienígenas llevan a cabo sus experimentos con seres humanos. A la 7ª planta de la base de Dulce solo pueden acceder los alienígenas, y es básicamente una cámara de los horrores, con miembros humanos flotando en tanques de líquido azul. Clonan a seres humanos, combinan extremidades humanas con alienígenas, y no se permite la entrada a seres humanos. Las historias son tan aterradoras que la planta es conocida como la Cámara de las Pesadillas, donde ningún hombre, mujer o niño está a salvo. Right now, there's 100,000 children totally unaccountable through FBI archives, cannot be traced anywhere. They haven't been murdered. Nobody's ever seen them. I think they're hauled underneath in some of these bases and they are summarily done away with and they are literally eaten. Según Snyder, 11 razas alienígenas ocupan la base de Dulce y allí llevan a cabo horribles experimentos con sujetos humanos. Snyder sostenía que en agosto de 1979, fuerzas especiales, incluidos los Boinas Verdes, asaltaron la base subterránea. Fue allí donde el propio Snyder, uno de los primeros en actuar, fue gravemente herido. Enfrentado a extraterrestres hostiles de 2 metros de estatura, Snyder sacó su arma y disparó, matando a 2 de ellos. The next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. And burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force because of the kind of like being hit by a lightning bolt. Hay quien cree que sus declaraciones eran pura fantasía, pero recientemente los medios de comunicación han estado informando de una batalla entre las Fuerzas Armadas de todo el mundo y una amenaza alienígena no identificada. A continuación, la increíble historia que ocultan los titulares y que podría revelar una conspiración global, además de la impactante verdad de una guerra alienígena secreta. El gobierno estadounidense niega la existencia de una amenaza extraterrestre a nuestro planeta, pero los medios de comunicación cuentan una historia muy diferente. Frente a la costa del norte de California, el 17 de septiembre de 2012, el periódico online Veterans Today informa de que buques de guerra de Estados Unidos y China se unieron en el Pacífico para combatir una amenaza extraterrestre altamente hostil. De ser cierto, la conspiración global para ocultar la guerra contra los alienígenas podría haber llegado a su fin. Décadas de encubrimiento de la amenaza extraterrestre podrían haber terminado. Esta podría ser la primera señal de alerta de que la guerra de los mundos ha comenzado. Y nosotros estamos a punto de entrar en combate. Teorías de la conspiración.